El 6 de octubre de 2006, en Mercedes, Corrientes, un niño de tan solo 11 años llamado Ramón Ignacio González, conocido como Ramoncito, desapareció sin dejar rastro. Esa mañana había salido de su casa con el propósito de ir a la escuela y, como tantas otras veces, vender estampitas religiosas en las calles del pueblo para ayudar a mantener a su familia. Nunca regresó. Su madre, desesperada, denunció la desaparición esa misma noche, pero las primeras horas de búsqueda fueron en vano. 2 días después, vecinos hallaron un cuerpo separado por partes en un terreno baldío cercano a las vías del tren. Lo que encontraron parecía sacado de una pesadilla. Los restos estaban tan mutilados que en un principio algunos pensaron que habían sido devorados por animales. Pero la autopsia fue categórica. No fueron perros, no fueron roedores, fue obra de seres humanos. El informe forense reveló algo aún más espeluznante. Ramoncito había sido abusado, torturado y empalado antes de perder la vida. Su cabeza estaba separada del cuerpo. El ensañamiento y el macabro tratamiento de su cuerpo solo podían tener un trasfondo ritual. Al inicio, la investigación apuntó a hipótesis confusas. Algunos pensaron que a la víctima le quitaron la vida por una deuda de sustancias, otros que había caído en una red de trata. Pero nada explicaba la brutalidad del crimen, ni el hecho de que el cadáver fuera dejado en un lugar visible. Fue entonces cuando la figura del antropólogo José Humberto Miceli cobró relevancia. Al examinar los restos, advirtió marcas en las manos y huesos faltantes que correspondían a ritos guaraníes y prácticas de Umbanda mezcladas con cultos como el de San la Muerte. Según su análisis, todo apuntaba a un crimen ritual. El punto de quiebre en la investigación llegó gracias a una adolescente de 14 años conocida como Marianita. Ella había sido interrogada al principio, pero no dijo nada. Tiempo después, bajo presión y en medio de un allanamiento donde se hallaron libros de magia negra, la chica confesó haber estado presente durante el crimen. Su relato es escalofriante. Describió cómo un grupo de al menos 10 personas se reunieron en una casa, bebieron vino mezclado con un líquido rojizo, comenzaron a aullar y a bailar alrededor del pequeño. Relató que Ramoncito fue abusado varias veces, golpeado, empalado y finalmente le quitaron la parte superior del cuerpo. Incluso mencionó cómo recogieron su líquido rojo en copas y lo colocaron sobre una hostia negra como ofrenda. Durante los allanamientos se encontraron más pruebas inquietantes. Manuales de magia negra que describían cómo debía quedar el cuerpo después del ritual, coincidiendo con la escena del crimen, y hasta una lista con nombres de niños del barrio con precios al lado de cada uno, siendo el de Ramoncito el más alto. Pero quizás lo más perturbador fue una frase que Marianita dijo durante su declaración. Él por lo menos vivió 11 años, peor el bebé. Allí reveló que antes de sacrificar a Ramoncito, el grupo le había quitado la vida a un recién nacido. Esa confesión abrió otra investigación relacionada con un bebé hallado sin vida en circunstancias misteriosas en la misma localidad. La investigación judicial confirmó que se trataba de un ritual satánico con características medievales y de origen afroamericano. Al menos 10 personas participaron directamente. Entre los condenados a cadena perpetua estuvieron César Carlos Alberto Beguiristain, Yolanda Martina Ventura, Esteban Iván Escalante, Jorge Carlos Alegre, Claudio Nicolás González, Osmar Aranda, Ana María Sánchez y Patricia López. El autor material, Daniel Alegre, permaneció prófugo durante 4 años, hasta que fue descubierto en Córdoba, donde trabajaba como inspector de tránsito bajo una identidad falsa. En 2015 fue finalmente condenado a prisión perpetua. Este crimen se convirtió en el primer asesinato ritual reconocido por la justicia argentina. Pero lo más inquietante es que, a pesar de las condenas, siempre flotó la sospecha de que detrás del grupo había personas poderosas, políticos, empresarios, gente con dinero e influencia, que financiaban estos rituales con la esperanza de obtener poder o riqueza. Silvia nació en 1968 en Hermosillo, Sonora, en una familia pobre. Desde joven, su vida estuvo marcada por la responsabilidad y la maternidad. A los 16 años tuvo a su primer hijo, Ramón Omar, y más tarde a Iván Martín, Francisca Magdalena y Georgina Guadalupe con su primer esposo. Su hija menor, Silvia Yajaira, nació cuando tenía 29 años. En el momento de los crímenes, Silvia mantenía una relación con Eduardo Sánchez Urrieta, 5 años menor, quien tenía un hijo de una relación anterior.
Silvia creía que ofrecer vidas humanas a la Santa Muerte le garantizaría riqueza, protección y poder. Para lograrlo, manipuló y obligó a su familia a participar. 4 de sus hijos, su pareja, su padre y una amiga llamada Zoila Santa Cruz y Ricky se convirtieron en cómplices. Los rituales no eran improvisados. Silvia dirigía cada paso, cada sacrificio, y los niños del culto eran instruidos a presenciar, participar o incluso a quitar vidas bajo amenaza de muerte. La primera víctima fue Cleotilde Romero, una mujer de 55 años, amiga de Silvia y vendedora de paletas. En diciembre de 2009, Silvia la engañó diciendo que recogiera un billete de 20 pesos del suelo. Cuando Cleotilde se agachó, Silvia la golpeó en el cuello con un hacha, decapitándola parcialmente. Pero eso no fue todo. Silvia recogió el líquido rojo de Cleotilde y la ofreció en un ritual de la Santa Muerte, quemó parte de su cuerpo y enterró el resto cerca de su casa, dejando evidencia de la crueldad con la que actuaba. En junio de 2010, Silvia convirtió a su hijastro de 10 años en víctima de un ritual que helaría la sangre de cualquiera. Primero lo echaron para que no resistiera, luego la hija menor de Silvia, con apenas 13 años, lo hirió más de 30 veces mientras Silvia supervisaba el sacrificio. Durante el ritual, el líquido del niño fue esparcido alrededor del altar. Cada gesto estaba marcado por la violencia y la intención de agradar a la Santa Muerte. Martín fue torturado mientras seguía vivo, y el horror del ritual quedó registrado en la memoria de quienes fueron forzados a presenciarlo. La última víctima conocida fue Jesús Martínez, también de 10 años y nieto adoptivo de Silvia. Durante el ritual, Silvia sostuvo al niño frente al altar mientras una de sus hijas lo masticaba, hiriéndole las muñecas y quitándole la parte superior del cuerpo. Incluso otros 3 niños muy pequeños, de 5, 2 y 1 año, estuvieron presentes, forzados a ver la violencia y participar indirectamente, como testigos de un acto que convertía la inocencia en horror. Silvia amenazaba a los niños. Si no obedecían, morirían. La obediencia se imponía por el miedo y la doctrina de la Santa Muerte que ella había impuesto. El caso estalló cuando Jesús Martínez fue reportado como desaparecido. La policía inicialmente sospechó de secuestro por redes de trata, pero pronto descubrió que la familia Meraz estaba detrás de los crímenes. Los cuerpos de las otras víctimas fueron hallados en terrenos cercanos y bajo el piso de la casa familiar. La evidencia era clara. Silvia Meraz había organizado sacrificios humanos sistemáticos, usando a su familia y a menores para ejecutar y presenciar los actos. En marzo de 2012, Silvia Meraz y 7 de sus familiares fueron arrestados. Silvia recibió una condena total de 180 años de prisión, mientras que los demás miembros de la secta fueron sentenciados a 60 años. La hija menor fue enviada a un centro de detención juvenil, evaluada psicológicamente por su exposición prolongada a los rituales. De los niños sí es cierto, en uno nomás le ayudé a ella. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hacían? Y además no. ¿Qué es lo que hacían? Platíquenos. ¿Cómo lo mataron? No, pues ahí ese sí porque lo llamaron y a ella sí le ayudé yo. Pero ahí nomás, oiga, en el otro ya fue ella y la otra niña. ¿Por qué le ayudó? Por tontería, oiga, pues que no valen madre. ¿Por qué lo mató, señor? No, cree uno en esas cosas, pero no. Jimmy Hobbs nació en Indiana en 1931. Desde joven mostró rasgos de manipulación, carisma extremo y un control obsesivo sobre los demás. Su vida se convirtió en una mezcla peligrosa de religión, política y socialismo. A los 25 años, se proclamó discípulo de Cristo, marxista-leninista y seguidor de Mao Zedong. Creó el Templo del Pueblo en San Francisco, mezclando iglesias pentecostales y baptistas con prácticas autoritarias, torturas psicológicas y sexuales. Jones controlaba todo: pasaportes, medicinas, correspondencia y hasta los pensamientos de sus seguidores. Su lema era simple: obediencia total o muerte. En 1977, ante denuncias por abuso, Jones trasladó su secta a Guyana, donde obtuvo un terreno a orillas del río Kaituma. Jonestown era una utopía forzada. Casas de madera, techos de palma, cultivos de verduras y animales, y un líder que exigía devoción absoluta.
Más de 1000 seguidores llegaron buscando un paraíso, pero pronto se encontraron atrapados. Desertar era casi imposible, y quien dudaba podía ser ejecutado por sus guardias armados. El 15 de noviembre de 1978, el congresista estadounidense Leo Ryan llegó a Johnstown para investigar denuncias de abusos. Acompañado de asesores, periodistas y desertores, pronto se encontró en medio de un escenario de tensión extrema. Jones percibió la amenaza y sus guardaespaldas se prepararon para un acto mortal. Balas y cianuro, obedeciendo la voluntad del líder. El 18 de noviembre, en el aeropuerto de Port Kaituma, Ryan y su comitiva fueron atacados a tiros. Algunos perdieron la vida instantáneamente. Otros aguantaron en el barro de la pista de aterrizaje, desnudándose, mientras Jones daba la orden de suicidio masivo. El refresco de uva envenenado con cianuro se distribuyó entre los miembros de la secta. Padres obligaban a sus hijos a beberlo. Los que resistían eran ejecutados al instante. La cinta conocida como la cinta de la muerte revela instrucciones escalofriantes de Jones, aplaudidas por los seguidores. El congresista está sin vida, muchos traidores están sin vida, acabemos con esto ya. Los cadáveres quedaron alineados como flores macabras en la pista del aeropuerto. Ropa de colores, cuerpos rígidos, algunos con ojos abiertos, otros con lágrimas secas pegadas al rostro. Más de 300 niños perdieron la vida primero, seguidos por los adultos. Algunos fueron inyectados con jeringas, otros bebieron hasta el final. El olor era indescriptible. Dulce, pegajoso, penetrante, imposible de quitar, incluso tras duchas y días de exposición. Los marines estadounidenses, al llegar, debieron cargar cientos de cadáveres en camiones y helicópteros, muchos de ellos en bolsas de lona verde o ataúdes improvisados, mientras el calor de la jungla aceleraba la descomposición. Solo 87 personas sobrevivieron, algunas escondiéndose en la selva, otras gracias a tareas especiales asignadas por Jones. El dinero, joyas y oro de la secta desaparecieron entre la confusión, dando inicio a una feroz disputa entre los sobrevivientes y los investigadores. El sargento Medina, a cargo de la operación de traslado de cadáveres, describió la escena. Debajo de los adultos estaban los niños, nunca supimos cuántos murieron en realidad. Jim Jones murió ese día, aunque nunca se aclaró si se quitó la vida o se la quitaron. Su hijo, Stephen Gandhi Jones, sobrevivió y recuerda la pesadilla de aquel entonces. Los sobrevivientes vivieron con traumas irreparables. La comunidad se disolvió en 1979 y la utopía se convirtió en un cementerio de cuerpos, dinero perdido y sueños rotos. Johnstown quedó como testimonio del fanatismo, la manipulación y la locura humana llevada a su límite más oscuro. Aquella masacre cobró la vida de 918 personas. En el corazón de Kenia, un bosque que debería ser un refugio de vida se transformó en un cementerio macabro. Más de 400 personas, entre hombres, mujeres y niños, perdieron la vida víctimas de la obediencia ciega a Paul Mackenzie, líder de la Iglesia Buena Nueva Internacional. Lo que parecía una comunidad religiosa se convirtió en un infierno de sufrimiento y muerte planificada. Paul Mackenzie, un hombre carismático y manipulador, convenció a sus seguidores de que la única forma de alcanzar el cielo era perder la vida de hambre, incluyendo a sus propios hijos. Prohibió que fueran al hospital o a la escuela, calificando esas instituciones como satánicas. La hambruna fue planificada en 3 fases. Primero los niños, luego las mujeres y hombres jóvenes, y finalmente los hombres adultos. Nadie escapaba del control del líder. Aquellos que dudaban eran castigados con humillación, amenazas y manipulación psicológica hasta que cedían a la muerte. La inanición no es una muerte rápida. Es lenta, dolorosa y desgarradora. Los cuerpos de las víctimas pasaron por etapas extremas. Debilidad y agotamiento total. Confusión mental y delirios. Piel pegada a los huesos, extremidades deformadas. Órganos fallando lentamente. Enfermedades por inmunidad destruida. Deshidratación severa e hipotermia. Cada niño, cada mujer, cada hombre sufrió un final lento y tortuoso, que Mackenzie veía como parte de su camino al cielo. Muchos sobrevivientes fueron encontrados demacrados, al borde de la muerte, incapaces de caminar o sostenerse. Tiempo después, las autoridades kenianas descubrieron los cuerpos enterrados en decenas de miles de acres del bosque de Shakahola, un lugar que se había convertido en un infierno en la tierra. La fiscalía acusó a 95 personas por asesinato, homicidio involuntario, tortura y terrorismo. El gobierno declaró oficialmente al culto como un grupo criminal organizado, dejando claro que no se trató de tragedias aisladas, sino de muertes planificadas y ejecutadas con frialdad.
Algunos seguidores sobrevivieron por azar o por haber escapado del bosque. Relatan un control absoluto de Mackenzie, un ambiente de miedo constante y la planificación cruel de la muerte de los inocentes. Los más pequeños, los niños, fueron las primeras víctimas, seguidos por mujeres y hombres jóvenes, hasta que la hambruna afectó a todos los adultos. Cada cuerpo encontrado es un testimonio de sufrimiento prolongado, una advertencia de hasta dónde puede llegar la perversión humana disfrazada de fe. En la década de los 80 y 90, una secta surgida en Suiza, Francia y Canadá dejó un rastro de muerte, locura y fanatismo. Su nombre: Orden del Templo Solar, liderada por Luc Jouret y Joseph Dimambro. Bajo la promesa de trascender a un mundo superior en la constelación de Sirio, cientos de personas se entregaron voluntariamente o fueron obligadas a un destino macabro. El Templo Solar no solo manipuló mentes. Miles de vidas fueron arrastradas a rituales de suicidio colectivo, asesinatos y desapariciones, envueltos en ceremonias que mezclaban el misticismo, la astrología y un fanatismo religioso absoluto. Luc Jouret, ex médico homeópata y orador carismático, fundó la secta en Suiza en 1984 junto a Joseph Dimambro, un hombre influyente y manipulador. Jouret se presentaba como un guía espiritual capaz de llevar a sus seguidores a un estado de iluminación y vida eterna, mientras Dimambro controlaba los recursos y la logística. Sus seguidores creían que la Tierra estaba a punto de entrar en un cataclismo que destruiría la humanidad, y que solo los elegidos que los acompañaran al más allá podrían sobrevivir. La secta funcionaba con un control absoluto sobre sus miembros. Aislados de la sociedad, sometidos a rituales, doctrinas esotéricas y chantaje emocional, los integrantes vivían con miedo y devoción. El Templo Solar promovía la obediencia ciega, el sacrificio personal y la lealtad total a sus líderes. Los rituales incluían meditación, ceremonias simbólicas y, en ocasiones, autosacrificios simulados para acostumbrar a los miembros a la idea de la muerte como liberación. Entre 1994 y 1997, la secta alcanzó su punto más macabro. Más de 70 personas perdieron la vida en suicidios colectivos o asesinatos rituales en Suiza, Francia y Canadá. Las escenas eran estremecedoras. Cuerpos vestidos con túnicas blancas, pautas de ceremonias cuidadosamente planeadas, notas de despedida y cartas que revelaban la profunda manipulación psicológica a la que habían sido sometidos. En muchos casos, se mezclaron incendios provocados y envenenamientos. Algunos líderes incluso instruyeron a sus seguidores más jóvenes a participar activamente en los suicidios, creando un ambiente de terror donde la muerte se normalizaba y se veneraba como trascendencia espiritual. En octubre de 1994, 53 miembros perdieron la vida en Suiza y Francia. Se encontraron cartas, túnicas y símbolos de la secta, y los cuerpos fueron hallados en casas y chalets cerrados desde dentro. Las investigaciones revelaron que los suicidios fueron dirigidos meticulosamente, con sustancias, disparos y fuego. El fenómeno se repitió en 1995 y 1997, siempre bajo la misma doctrina. Los miembros eran invitados a partir hacia Sirio, y quienes dudaban eran intimidados o eliminados. La secta combinaba elementos de apocalipsis, esoterismo y manipulación psicológica extrema. Tras los suicidios, la policía y la justicia descubrieron la estructura jerárquica de la secta, la influencia de sus líderes y la planificación de los rituales mortales, donde también perdieron la vida. Algunos miembros que dudaron fueron rescatados a tiempo, pero la mayoría perdió la vida siguiendo las órdenes de Jouret y Dimambro. El caso del Templo Solar sigue siendo uno de los ejemplos más extremos de manipulación sectaria, donde la fe ciega, el miedo y la adoración a líderes carismáticos llevaron a la muerte masiva. El 22 de julio de 1995, la tranquila comunidad de Arroyo Grande, en California, se vio sacudida por un crimen demasiado macabro. La víctima fue Ellis Marie Paler, una adolescente de tan solo 15 años, alegre, creativa, llena de sueños y con un talento especial para el drama y la moda. Ellis era de esas chicas que irradiaban energía, confeccionaba sus propios vestidos y soñaba con un futuro lleno de arte. Sin embargo, 3 de sus compañeros de escuela convirtieron su vida en una pesadilla inimaginable. Sus asesinos fueron Royce Casey, Jacob de la Schmutt y Joseph Fiorella, jóvenes obsesionados con el death metal, en especial con la banda Slayer. Fiorella, el más perturbado de los 3, había desarrollado una fascinación enfermiza por Ellis.
Para él, ella representaba lo que describía como el sacrificio perfecto. Rubia, de ojos azules y, según ellos, virgen. Bajo la idea delirante de que un sacrificio satánico los haría mejores músicos y más cercanos al diablo, planearon su asesinato durante meses. Aquella fatídica noche, los tres adolescentes engañaron a Ellis, diciéndole que irían a consumir sustancias en un área aislada de Nipomomesa, un lugar rodeado de eucaliptos. Ellis aceptó sin sospechar que estaba caminando hacia su muerte. Una vez allí, Delashmuth la atacó primero, asfixiándola con un cinturón. Después, Fiorella le clavó un objeto filoso en el cuello. La joven, aún con vida, fue herida varias veces más por los tres. Ellis cayó al suelo, derramando líquido rojo lentamente, gimiendo de dolor mientras Casey la pisoteaba. Ninguna de las heridas fue inmediata. Perdió la vida lentamente y cruelmente, derritiéndose poco a poco bajo el cielo oscuro de aquella noche. Los asesinos, convencidos de haber cumplido su ritual satánico, hablaron de abuso. Pero finalmente optaron por dejar su cuerpo en una tumba poco profunda y huir del lugar. Durante meses, Ellis estuvo desaparecida. Nadie sabía qué le había ocurrido, hasta que la conciencia comenzó a pesar sobre Royce Casey. Tiempo después, confesó su crimen a un clérigo, y este lo reportó a la policía. Fue Casey quien condujo a las autoridades hasta los restos de Ellis, ya parcialmente momificados. Lo que descubrieron los investigadores fue tan brutal que el caso fue descrito oficialmente como uno de los asesinatos más horrendos y crueles en la historia del condado de San Luis Obispo. Los tres fueron arrestados y enfrentaron cargos de asesinato, conspiración, secuestro y otros delitos graves. Durante el juicio, salió a la luz que Ellis había sido elegida porque cumplía con las características para ser, según ellos, un sacrificio puro. La fiscalía reveló que los acusados creían que al ofrecer su vida al diablo, recibirían locura y poder, lo cual los haría mejores músicos y les permitiría alcanzar fama. Tras el juicio, los padres de Ellis, devastados por la pérdida, iniciaron una demanda contra la banda Slayer. Alegaban que canciones como Postmortem y The Ad Skin Mask contenían mensajes que incitaban al asesinato, la violación y la necrofilia, influyendo en los adolescentes. Sin embargo, la justicia determinó que no podía responsabilizarse a una banda de música por los actos de los asesinos. La demanda fue desestimada, aunque quedó marcada como un ejemplo de la eterna discusión sobre el poder de la música y la influencia en las mentes más vulnerables. Incluso, uno de los asesinos, Jacob Delashmuth, declaró años después que Slayer no fue la causa real, sino la obsesión enfermiza de Fiorella con Ellis y con la idea de matarla. Los tres fueron sentenciados a penas de entre 25 años y cadena perpetua. Por décadas permanecieron tras las rejas, pero con el paso del tiempo algunos comenzaron a obtener beneficios de libertad condicional. Jacob Delashmuth fue liberado en julio de 2025. Royce Casey salió en agosto del mismo año. Joseph Fiorella, considerado el más peligroso, permaneció encarcelado, aunque su audiencia de libertad condicional se programó para 2026. En Villa Crespo, Buenos Aires, una organización clandestina conocida como Escuela de Yoga de Buenos Aires EIBA, operó durante casi 30 años bajo la fachada de un centro de estudio espiritual. Sin embargo, detrás de la apariencia de yoga y filosofía, la secta dirigida por Juan Perkowitz, alias el Maestro o el Ángel, explotaba sexualmente a sus adeptas y blanqueaba enormes cantidades de dinero, involucrando a personas de poder y riqueza. La secta se presentaba como un espacio dedicado a la superación espiritual y el aprendizaje del yoga, pero en realidad servía como mecanismo de control y explotación sexual. Las víctimas, principalmente mujeres, eran atraídas con promesas de mejoras espirituales y sociales, para luego ser sometidas a servidumbre y explotación con personas poderosas. El sistema interno era jerárquico y manipulador, con niveles que prometían evolución espiritual y reencarnación dentro de la organización. Nivel 7. El Maestro, el Ángel, Juan Perkowitz. Nivel 6. Apóstoles. Nivel 5. Genios. Nivel 4. Alumnos. Niveles 3, 2 y 1. Humanos comunes. Esta estructura permitía que las víctimas fueran presionadas psicológicamente, convencidas de que su obediencia era parte de su evolución espiritual. Métodos de control y abuso. Una de las prácticas más perturbadoras consistía en las llamadas curas de sueño, donde las víctimas eran drogadas y mantenidas sedadas durante días. Esto se aplicaba tanto a miembros internos como a personas captadas en el extranjero bajo pretextos de tratamiento contra adicciones. Además, las mujeres eran utilizadas para servicios sexuales
con clientes influyentes, y algunos encuentros eran grabados, probablemente en hoteles de lujo o en el 9º piso del edificio de Estado de Israel, donde vivían los miembros de la secta. La organización no solo explotaba sexualmente a sus víctimas, sino que también operaba con un patrimonio estimado en al menos $50 millones, con cuentas en Estados Unidos y propiedades en Argentina. El dinero era blanqueado mediante inmobiliarias, escribanías y fundaciones controladas por la secta, lo que convirtió a la organización en una estructura delictiva internacional. En agosto de 2022, tras 50 allanamientos coordinados entre autoridades locales e internacionales, la secta fue desmantelada. Durante los procedimientos se incautaron más de $1,500,000, joyas y monedas de oro y documentación clave para entender la operación de la secta. Juan Perkowitz, de 84 años, fue arrestado como líder de la organización. Además, 17 personas vinculadas a la secta fueron procesadas por delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos. El caso continúa siendo investigado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 4 y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, debido a la magnitud internacional de los delitos. En Pachuca, Hidalgo, operaba una organización clandestina llamada Angelito Negro 666, que manipulaba, engañaba y sometía a jóvenes en un esquema que combinaba rituales esotéricos, amenazas y violencia psicológica. Su líder, Ignacio Navarro, autoproclamado guía espiritual, convirtió la fe en miedo y la obediencia en esclavitud, poniendo en riesgo la integridad física y mental de adolescentes y jóvenes adultas. Aunque México es un país de profundas tradiciones religiosas, la historia muestra que las sectas delictivas y clandestinas han existido durante décadas. Desde la legalización de asociaciones no católicas tras las reformas de Benito Juárez hasta la proliferación de grupos alternativos en el siglo XXI, muchas de estas agrupaciones operan sin control, bajo promesas de trascendencia espiritual y soluciones mágicas a los problemas de la vida cotidiana. El grupo de Ignacio Navarro se enfocaba principalmente en jóvenes de 15 a 21 años, utilizando redes sociales, espacios públicos y contactos directos para atraerlos. La promesa era siempre la misma: protección, sentido de pertenencia y soluciones a conflictos personales. Los primeros acercamientos eran aparentemente inofensivos, invitaciones a reuniones con supuestos beneficios espirituales y sociales. Sin embargo, detrás de la fachada de ayuda, las jóvenes eran aisladas de sus familias, sometidas a rituales y presionadas psicológicamente para obedecer ciegamente. Una vez dentro del grupo, los reclutas eran llevadas a casas particulares, donde se les imponían rituales esotéricos, consumo de sustancias y promesas de poder sobrenatural. Ignacio Navarro mantenía un control férreo mediante amenazas, castigos y manipulación emocional, asegurándose de que las jóvenes no revelaran nada de lo que sucedía dentro del grupo. Quienes intentaban escapar o cuestionar la autoridad eran castigadas física y verbalmente, sometidas a aislamiento y presión constante para mantener el secreto. La rutina diaria se reorganizaba completamente bajo las reglas de la secta: horarios estrictos, contribuciones económicas y obediencia absoluta al líder. En 2024, tras denuncias ciudadanas, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo inició una investigación que permitió rescatar al menos 5 jóvenes víctimas de la secta. Algunas vivían en condiciones de hacinamiento y libertad restringida, mientras otras estaban sometidas a intensa presión psicológica y amenazas constantes. Durante los cateos a los domicilios vinculados a Ignacio Navarro, se encontraron evidencias del control delictivo sobre menores y jóvenes adultas, lo que confirmó la gravedad de la operación delictiva. Ignacio Navarro fue detenido y procesado por trata de personas, privación ilegal de la libertad y corrupción de menores. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo mantiene abierta la investigación, buscando posibles víctimas adicionales. Además, instituciones como el Sistema DIF de Hidalgo y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ofrecen acompañamiento psicológico y legal a las jóvenes afectadas, mientras la Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la población a denunciar cualquier indicio de manipulación, amenazas o grupos clandestinos.